Waramer. Saiyan adoptado por el Rey Lobo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 41. Incluso seres tan poderosos como los 4 dioses del caos solo podían vislumbrar una imagen borrosa. Un hombre imponente, de más de 3 metros de altura, que irradiaba una furia ilimitada. Un aura aterradora de color verde dorado brotó de todo su cuerpo. Flotó sobre la superficie del planeta y, con un simple gesto, desató una enorme esfera de energía verde. En el instante en que esta esfera hizo contacto, el suelo comenzó a fracturarse y a dividirse, y luego el planeta explotó en un espectacular despliegue de fuegos artificiales a escala cósmica. Con un movimiento casual de su mano, innumerables enjambres tiránidos quedaron reducidos a polvo cósmico. La presión que irradiaba de él era tan abrumadora que incluso los necrones se estremecieron de miedo. Él era el guerrero de la ira, el dios de la rabia encarnada. Cuanto más enojado estaba, más fuerte se volvía y su furia era inagotable. Ja ja ja. Es mío, es mío. Nació para pertenecerme. Korne fue el primero en proclamarlo. Un guerrero tan enloquecido estaba naturalmente destinado a ser el elegido de Korne. Nació para unirse a las filas de Korne. Korne le otorgaría una furia aún más frenética, haciendo al guerrero más poderoso del universo aún más poderoso. Un día, este berserker incluso podría unir fuerzas con él para tomar la cabeza de ese detestable, perverso y andrógino bastardo. Después masacrarían a todos sus seguidores y adoradores, sin dejar a nadie con vida. Nos espera la aniquilación total. Si le preguntas a Korne a quién odia más, solo hay una respuesta. Es Slaanesh, compañero miembro del Panteón del Caos. En el Palacio del Placer, Slaanesh se limitó a resoplar con desdén. Este berserker no era de su agrado. Prefería a artistas elegantes y nobles o guerreros de perfección. Pero no podía permitir que Korne reclamara a este guerrero enloquecido, de lo contrario, ninguno de sus grandes demonios o príncipes demoníacos podrían enfrentarse a él. Seench, el que cambia las cosas, dejó escapar una extraña carcajada. Este universo aburrido estaba experimentando cambios monumentales. El guerrero más poderoso del universo. Ahora bien, esto fue interesante. Nurgle, el padre de la plaga, continuó cocinando a fuego lento su delicioso guiso, con la esperanza de que algún día este furioso guerrero pudiera sentarse en su jardín y probar su exquisita sopa. Los 4 dioses del caos estaban seguros de que este guerrero furioso era humano y, con más de 3 metros de altura, solo un primarca encajaba en esa descripción. El aura dorada que irradiaba estaba sin duda conectada con el emperador de la humanidad. Un humano, poseedor de una ira desbordante y una fuerza aterradora, vinculado al emperador. Solo una persona llegó a la mente de los 4 dioses del caos. Todo lo que el emperador les había robado algún día sería recuperado. Este furioso guerrero caería inevitablemente en la corrupción. Mientras tanto, Anguron, a quien le habían implantado las uñas del carnicero, sintió que su mente se inundaba de una rabia y una furia sin fin, algo intangible tirando de su mente. Cuando la ira estalló desde Axis e inundó el palacio imperial en la Sagrada Terra, él también dejó escapar un rugido furioso, atrayendo la atención de los dioses del caos. Él era el único que cumplía todos los criterios. Un primarca recientemente sometido a tortura. Originalmente, solo Korne tenía un interés real en este berserker descerebrado, dispuesto a tomarlo como subordinado. Pero ahora, los 4 dioses habían vuelto su atención hacia él. ¿Podría este hombre realmente tener el potencial de convertirse en el guerrero más poderoso del universo? Nunca juzgues un libro por su portada. Entre los primarcas, su fuerza de combate estaba verdaderamente entre las mejores. El pobre Angron no tenía idea de que había ocurrido un malentendido perfecto, casi milagroso, y él había asumido toda la presión que recaía sobre otra persona. Los 4 dioses del caos ahora estaban conspirando, tramando corromper a este supuesto futuro berserker, al que ahora consideraban el guerrero más grande del universo. En la Sagrada Tierra, más de una docena de custodios vestidos con servoarmadura se encontraban ante el eje. Estaban allí por orden del emperador, asignados para servir como sus compañeros de entrenamiento. Una leve sonrisa tiró de la comisura de los labios de Axis. Esperaba que estos custodios al menos duraran un poco más contra él.
Los custodios estaban completamente armados, cada uno encerrado en su servoarmadura. En marcado contraste, Axis ni siquiera se molestó en usar armadura. Con el torso desnudo, estaba listo para enfrentarlos en un combate cuerpo a cuerpo. Entre ellos, incluso vio a un viejo conocido. Después de más de 20 años, César estaba en la fila. Axis lo saludó con un gesto amistoso. Oye. César, ¿cuánto tiempo ha pasado? Lo único que recibió a cambio fue una mirada de desaprobación. El niño había crecido, pero ¿a qué se debía su altura? Era casi tan alto como los astartes, pero comparado con los custodios, seguía siendo un poco bajo. ¿Lo conoces? Preguntó uno de los custodios. Esta misión fue ciertamente extraña. Los habían llamado allí para ser compañeros de entrenamiento. ¿Qué clase de persona necesitaría una docena de custodios para una sesión de entrenamiento? Al principio, pensaron que se trataba de un primarca recién llegado. Pero, para su sorpresa, era solo un joven desconocido. Peor aún, mientras llevaban su servoarmadura, este tipo pretendía luchar contra ellos con el torso desnudo. ¿No era demasiado arrogante ignorar por completo a los custodios? César hizo un gesto a los custodios que estaban a su lado. ¿Qué tan fuerte es realmente? Prepárate para recibir una paliza, fue la sombría respuesta. Que comiencen los juegos. Axis se lanzó hacia adelante, sus pisadas destrozaron el suelo bajo sus pies como una telaraña. En una fracción de segundo, apareció ante uno de los custodios y le propinó un puñetazo de hierro. Los custodios reaccionaron con la velocidad del rayo, levantando el brazo para bloquear, pero no todos los ataques podían ser defendidos, sin importar cuán rápidos fueran sus reflejos. El primer custodio salió volando, como si lo hubiera golpeado un ariete enorme. En la coraza de su armadura quedó una enorme abolladura, con forma de puño. Un segundo custodio, apenas logrando levantar su escudo antitormentas a tiempo, duró solo 0,03 segundos antes de que Axis lo agarrara por la cabeza, con escudo y todo, y lo estrellara directamente contra una pared de adamantium de 3 metros de espesor. Entre los escombros que volaban, Axis atrapó la espada de poder del tercer custodio. Chispas volaron desde la hoja cuando raspó su palma cubierta de ki. Con un apretón de sus dedos, el arma magistralmente elaborada se hizo añicos como vidrio, luego Axis golpeó con el puño la cara del custodio. El guerrero voló por el aire como una cometa con una cuerda rota. Un custodio intentó una emboscada por la espalda, pero se convirtió en un ejemplo clásico de fracaso. Sin siquiera mirar atrás, Axis golpeó con el codo. La onda expansiva resultante destrozó el conjunto visual del casco del custodio, y la sangre que brotó se vaporizó instantáneamente en una niebla carmesí en el aire. El mundo de los custodios dio vueltas y luego todo se volvió negro. Se estrelló fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente. Los custodios restantes lanzaron su propio asalto. Axis soltó una risa fría. Para su sentido del ki, sus cuerpos estaban llenos de aberturas. Agarró a un custodio por la placa de la muñeca, le dio un puñetazo en la cintura y luego lo giró sobre su hombro. ¡Bum! ¡Bum! El suelo de la sala de entrenamiento temblaba con cada impacto. Los custodios, estrellados con fuerza contra el suelo, quedaron instantáneamente fuera de la pelea. ¿Alguna vez has jugado a los autos chocadores? Con una sonrisa burlona, Axis agarró a dos custodios por sus cascos y luego estrelló sus cabezas con una fuerza brutal. Las gemas de sus viseras volaron como caramelos y los cascos se deformaron por el golpe. Los dos custodios cuyas cabezas habían sido destrozadas solo podían mirar fijamente sin comprender, con sus mentes dando vueltas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Contra quién peleábamos? Los custodios restantes ajustaron rápidamente sus tácticas. Ya no intentaron enfrentarse al eje de frente, sino que lanzaron un ataque coordinado con un trabajo en equipo impecable. Se lanzaban de un lado a otro como rayos dorados, alabardas de poder tejiendo una red mortal, mientras los campos de fuerza de sus escudos contra tormentas se superponían para formar una formación defensiva casi impenetrable. Sin embargo, Axis se limitó a sonreír. Ante la fuerza absoluta, toda resistencia era inútil. Su figura se desdibujó repentinamente, y al instante siguiente, el aire estalló con un estruendo atronador. Su puño, envuelto en un aura de ki arremolinada, se estrelló directamente contra el escudo de un custodio. Auge.
El campo de fuerza del escudo antitormentas se sobrecargó instantáneamente y explotó con arcos de energía salvaje. El custodio que sostenía el escudo sintió que sus brazos se entumecían por la réplica de ese único golpe. Se deslizó hacia atrás decenas de metros y las suelas de sus botas dejaron 2 líneas quemadas en el suelo. Su fuerza realmente está aumentando, murmuró uno de los custodios en voz baja. No, simplemente no hablaba en serio antes. César apretó los dientes, reprimiendo con fuerza el dolor en el pecho mientras apretaba con más fuerza su lanza de poder Fénix. Había luchado contra Axis durante más de un mes y conocía a ese tipo demasiado bien. Aquella batalla anterior, por muy feroz que pareciera, había sido totalmente unilateral. Los custodios fueron completamente reprimidos, pero en realidad, el eje solo estaba jugando con ellos. No había hablado en serio, ni siquiera ahora, seguía sin mostrar su verdadera fuerza. La enorme diferencia de poder bastaba para destrozar cualquier esperanza. La figura de Axis desapareció una vez más, y esta vez apareció justo en el centro de la formación de los custodios. Pisó fuerte y el suelo se derrumbó con un rugido atronador. Una violenta onda expansiva se extendió formando un anillo, dejando a los custodios tambaleándose e incapaces de mantener el equilibrio. ¿Era este tipo un titán humanoide? ¿Era un monstruo de verdad? Los brazos de Axis se dispararon como un rayo, agarrando a 2 custodios por los brazos. Haciendo girar su cuerpo, empleó a los 2 guerreros como armas improvisadas, convirtiéndose en un trompo gigante. ¡Bang! 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 Los custodios que habían estado rodeando a Axis salieron volando en un instante, y los 2 que estaban siendo utilizados como garrotes sufrieron aún peor, sus cuerpos enteros convulsionaron por el impacto. Los custodios restantes finalmente se dieron cuenta de que no estaban enfrentando a un guerrero común y corriente, sino a algo parecido a un monstruo. Dispérsense. Suprímanlo. Ladró César. Los custodios se retiraron rápidamente. Sus alabardas de poder cambiaron al modo de proyección de energía, y rayos de plasma abrasadores y proyectiles explosivos llovieron como una tormenta. Pero Axis simplemente levantó una mano, mientras la energía verde dorada se arremolinaba en su palma para formar un escudo translúcido. Cada ataque se estrelló contra él y simplemente desapareció, como si hubiera sido arrojado al mar, sin siquiera una onda. Los escudos realmente son útiles, pensó Axis. Incluso colocó una mano en su cadera y dejó escapar un bostezo, haciendo un gesto exageradamente provocativo. Malcador le había prohibido usar ráfagas de ki en estos custodios, pero usar un escudo como este debería estar bien, ¿verdad? ¿Qué es eso? Preguntó uno de los custodios con incredulidad. Esto era absurdo. ¿Era algún tipo de escudo de vacío o de energía? Pero el tipo claramente no llevaba equipo. Ejem. Ese es el ki único de Axis, su propio poder. Ten cuidado, puede proyectarlo fuera de su cuerpo, dijo César, poniéndose de pie tambaleándose. Habían pasado más de 20 años, y la brecha entre sus fuerzas había crecido tanto como la distancia entre el cielo y la tierra. Solía sentirse seguro de que, una vez que se pusiera su armadura de poder, podría derrotar fácilmente a Axis cuando era un niño. Pero ahora, incluso con más de una docena de camaradas conservó armadura, todos habían sido golpeados y habían jugado con ellos como si fueran niños. Axis hizo un repentino movimiento con la mano y el escudo explotó en una explosión de energía. El contragolpe de la barrera de ki hizo que los custodios se tambalearan hacia atrás. Axis movió como un fantasma, lanzándose hacia adelante. Puños, codos, rodillas y piernas golpearon en una tormenta interminable, cada golpe aterrizando precisamente en los puntos más débiles de la armadura de los custodios. Grieta. La placa del pecho de un custodio se hizo añicos. Auge. Otro salió volando y se estrelló contra la pared de adamantium de la sala de entrenamiento antes de detenerse. Ruido sordo. Axis agarró a un custodio por el cuello con una sola mano y lo arrojó al suelo. Rendirse. Axis sonrió. El custodio no respondió. Él solo podía forcejear, intentando abrir los dedos de Axis. No está mal. Tienes agallas, asintió Axis y luego, con un gesto despreocupado, arrojó al custodio como si fuera un muñeco de trapo. Cayó al suelo con fuerza y quedó completamente fuera de la pelea. Todo el campo de entrenamiento quedó en un silencio sepulcral.
16 custodios, los guerreros más elitistas del Imperio Humano, considerados los más perfectos de la humanidad además del emperador y los primarcas, todos derrotados, con armadura completa y con todas las armas a su disposición, en solo unos minutos. Axis se sacudió las manos y se giró hacia el único hombre que aún seguía en pie, César. Todos los demás estaban fuera de combate, pero como Axis y César tenían cierta historia, Axis se había contenido deliberadamente y había dejado que César permaneciera en pie. ¿Qué tal, César? Han pasado más de 20 años. Axis sonrió. ¿Por qué no vienes y me derribas? Respondió César con tono sombrío. Maldita sea, pensó, preferiría ir cuerpo a cuerpo con los orcos o incluso luchar contra esos malditos xenos antes que enfrentarme a ti, bastardo. ¿Y qué sentido tiene dejarme aquí solo? ¿Para rememorar el pasado? Si lo dices en serio, de acuerdo. Dijo Axis con una sonrisa. Tú, lo que sea. Me rindo. César arrojó su arma al suelo. ¿Qué clase de monstruo habían creado el emperador y el canciller? Desde el margen, Malcador había observado toda la batalla, con el rostro lleno de sorpresa mientras miraba la pantalla de datos. El eje solo había usado un escudo simple para bloquear sus armas de poder. No había usado ni una sola ráfaga de ki ni ninguna habilidad similar. Con solo su cuerpo físico, y mientras se divertía, había derribado a los custodios como si fueran niños indefensos. Incluso si hubiera habido el doble de custodios, el resultado probablemente no habría cambiado. Incluso con 100, si Axis usara todo el poder de su ki, probablemente podría eliminarlos él solo, e incluso destruir batallones enteros por su cuenta. Axis, lo hiciste bien. Malcador finalmente dio un paso adelante, asintiendo con la cabeza. Gracias por el cumplido. Estos callos dorados tampoco están nada mal, respondió Axis. Este chico no debería tener problemas para completar su misión. El segundo primarca no sería rival para él, sin mencionar que está Rus. En ese momento, los maltrechos custodios se pusieron de pie, enderezaron sus armaduras dañadas y formaron una línea. La mirada de sus ojos había cambiado por completo. El poder de combate del eje les había ganado su absoluto respeto. Aún quedan 12 días. ¿Debería dejar que estos custodios sigan entrenando contigo? Preguntó Malcador, mirando a Axis. Estos ya eran los compañeros de entrenamiento más fuertes que pudo encontrar. Cualquiera más fuerte tendría que ser un primarca, o el mismísimo emperador. Al escuchar estas palabras, César miró a Axis con un rostro lleno de esperanza, deseando desesperadamente poder decir: estos débiles ni siquiera valen mi tiempo, y finalmente poner fin a esta agonizante sesión de entrenamiento. Pero la respuesta de Axis solo lo decepcionó. Déjame seguir entrenando con ellos. Usaré mi energía para fortalecer sus cuerpos mientras lo hago, dijo Axis. Estos granos dorados todavía eran bastante resistentes. Aparte de ellos, solo los primarcas podían realmente hacerle frente. Pero si no despertaban la esencia de la disformidad, ni siquiera los primarcas podrían derrotarlo. No había forma de que pudiera pedirle al propio emperador que bajara, ¿verdad? Así que estos custodios tendrían que conformarse con lo que tenían. Además, los custodios aún podrían hacerse más fuertes. Axis tenía curiosidad por ver qué tipo de transformación ocurriría si les infundiera su ki en ese momento. Después de todo, antes de esto, él solo había sido un Saiyajin común y corriente. Pero ahora, después de su transformación, era un verdadero Super Saiyan. La fuerza de su energía había experimentado un salto cualitativo. Entiendo. Entonces anunciemos el decreto del emperador ahora. Eje, por la presente queda designado como el capitán escudo de estos 16 custodios, tomando el mando de este escuadrón de élite, declaró Malcador. La docena de custodios aproximadamente quedaron incrédulos cuando oyeron esto. El rango de capitán escudo entre los custodios era una posición real de poder, no solo un título honorario. Normalmente, un custodio tendría que servir durante al menos un siglo, período de tiempo en el que tenían que ganar suficientes méritos, hechos y el favor del emperador, antes de ganar cualquier tipo de título, y estos eran rangos honorarios. Solo después de eso uno podría ser ascendido a capitán escudo y liderar un escuadrón de custodios. Obviamente Axis no cumplió ninguno de los requisitos para el ascenso. Ni siquiera había pasado por la ceremonia donde el emperador presentaba personalmente las armas y armaduras, un ritual que marcaba la inducción formal a los custodios.
Algunos de los otros custodios miraron a César, esperando que objetara, pero para sorpresa de todos, César fue el primero en inclinarse ante Axis. Te ofrezco mi más alto respeto, Capitán Escudo Axis. Saludó César con el gesto del águila imperial ante Axis. César sabía desde hacía décadas la importancia que el emperador otorgaba al eje. Todo esto había sido por voluntad del emperador. Eso solo fue razón suficiente. Así que no había necesidad de hacer las cosas difíciles, seguir a este poderoso Capitán Escudo solo les ayudaría a llevar a cabo la voluntad del emperador aún mejor. Ja ja ja. No tienes que ser tan formal, César. Se rió Axis, recorriendo con la mirada a los demás custodios. Después de 2 o 3 segundos de vacilación, el resto de los custodios se unieron a César para hacer una reverencia y saludar a Axis, reconociéndolo como su capitán del escudo. Al ver esta escena, Malcador asintió con satisfacción. Axis había ganado con éxito el reconocimiento de los custodios. Axis, tu servoarmadura y tus armas ya se están forjando. ¿Y qué tipo de arma de poder quieres? Preguntó Malcador. Dame un par de guanteletes de poder. Prefiero armas de combate cuerpo a cuerpo, respondió Axis. Después de todo, la emoción del combate cuerpo a cuerpo era lo que más amaban los Saiyajin. Entiendo. Por ahora, concéntrate en entrenar con ellos. Tengo curiosidad por ver los resultados de tu mejora energética, dijo Malcador, agitando la mano mientras se daba la vuelta y salía de la sala de entrenamiento. En los días siguientes, Axis permaneció allí, conociendo y entrenando con sus nuevos subordinados. César, eres el único que realmente conozco aquí. ¿Podrías presentarme al resto de nuestros colegas? Preguntó Axis. César asintió y, comenzando por los primeros custodios, presentó a los otros 15 miembros a Axis, ayudándolo a familiarizarse con su nuevo equipo. Muy bien, ahora todos, siéntense con las piernas cruzadas a mi lado y formen un círculo. Luego, tómense de la mano con la persona que está a su lado. Voy a usar mi energía para fortalecer sus cuerpos, anunció Axis. Al oír esto, César asintió a sus camaradas, y todos los custodios se quitaron sus servoarmaduras, sentándose de la mano en un círculo, mientras Axis agarró las muñecas de 2 custodios a cada lado y se sentó con ellos. Luego, Axis comenzó a canalizar su poderoso ki mejorado de Super Saiyan hacia los custodios. El ki de un Super Saiyan era mucho más salvaje que el ki ordinario, pero después de años de templar su voluntad, Axis podía mantener esta energía relativamente tranquila cuando no se transformaba. Nadie hubiera esperado tanta ferocidad de Axis cuando ni siquiera estaba transformado. Esta energía era mucho más fuerte que la de un Saiyajin común. A través de sus manos, fluía hacia los cuerpos de los demás custodios. Axis podía sentir claramente su energía fluyendo a través de los 16 custodios, fortaleciendo sus células, nutriendo sus cuerpos y haciéndolos más resistentes. Los propios custodios sintieron el cambio en sus cuerpos. Era una sensación indescriptible. Fue como sumergirse en una fuente cálida, disfrutar del sol o incluso regresar a la seguridad del útero, una sensación de absoluto confort y calidez. La energía de Axis fluyó a través de ellos como una corriente dorada, limpiando cada centímetro de su carne y sangre. Sus cuerpos, ya mejorados genéticamente, ahora comenzaron a cambiar sutilmente a medida que esta energía extraña los nutría. Y César frunció el ceño ligeramente. Podía sentir sus fibras musculares temblar y su densidad ósea aumentar. Incluso sus respuestas neuronales se volvieron más agudas y los otros custodios mostraron expresiones similares. Axis cerró los ojos y se concentró, guiando cuidadosamente el flujo de energía. Los cuerpos de los custodios ya estaban mucho más allá de los humanos normales, su estructura genética era inherentemente estable y la energía actuaba como un catalizador, desbloqueando aún más de su potencial. Después de 8 horas, Axis dejó de transmitir su ki y lo contuvo dentro de sí. Los custodios abrieron lentamente los ojos, se soltaron las manos y comenzaron a estirarse y moverse. Sintieron la diferencia al instante. Su fuerza, velocidad, resistencia e incluso sus sentidos habían mejorado notablemente. Esto es increíble. Un custodio apretó el puño, haciendo crujir los nudillos. Mi fuerza ha aumentado. Mi velocidad de reacción también, dijo otro, moviendo su mano tan rápido que dejó imágenes residuales. César se levantó, respiró profundamente y de repente golpeó el suelo. Auge.
El piso de metal reforzado de la sala de entrenamiento quedó con una pequeña abolladura. Este es solo el fortalecimiento inicial. Si continúan recibiendo mi energía con el tiempo, sus cuerpos se verán aún más fortalecidos por su poder y se volverán aún más fuertes, explicó Axis. Solo 8 horas de nutrición de ki mejorada por un Super Saiyan equivalieron a un año de uso de su ki Saiyan ordinario. La fuerza de combate de los custodios había aumentado en al menos varias docenas de puntos. Durante los siguientes 12 días, Axis pasó 8 horas cada día canalizando su ki hacia los custodios, templando sus cuerpos. Luego pelearían durante otras 4 horas, seguidas de 8 horas de descanso. Después de 15 días completos de este régimen, las capacidades físicas de estos guerreros custodios se habían disparado en un 30%. Se volvieron más rápidos, más ágiles e incluso su resistencia mejoró significativamente. Durante este período de intenso fortalecimiento, Axis descubrió que la primera vez que les infundía ki, obtenía los resultados más espectaculares. Si bien las sesiones posteriores seguían siendo efectivas, el ritmo de mejora se ralentizó notablemente. Durante estos días, Axis también sintió cambios dentro de su propio cuerpo. El potencial descrito en las leyendas sobre el legendario Super Saiyan era real, su fuerza parecía crecer casi a cada momento que estaba en el estado transformado. Sentía que no había necesidad de entrenar activamente para volverse más fuerte. Lo que realmente necesitaba era aprender a controlar ese poder cada vez mayor, para mejorar su fortaleza mental o, mejor dicho, fortalecer su alma. Al final del último día de entrenamiento, Axis finalmente encontró tiempo para preguntarle a su mentor, Malcador, una pregunta que tenía en mente. ¿Era un Blank, un ser sin alma? Ser un Blank tenía sus ventajas, después de todo. Podía anular los poderes psíquicos y lo hacía altamente resistente a la influencia corrosiva de la disformidad. Axis, ¿crees que eres un blanco? Replicó Malcador con una pregunta. ¿Cumples con los criterios? ¿Acaso fallaban los poderes psíquicos a su alrededor? La respuesta era no. Tanto Malcador como el mismísimo emperador podían desplegar fácilmente sus habilidades psíquicas frente a Axis, a veces incluso usando sus poderes para mantenerlo despierto y alerta. Los psíquicos autorizados a bordo de la nave insignia del emperador tampoco notaron nada inusual cuando pasaron cerca de Axis, ningún debilitamiento o anulación de sus poderes en absoluto. Entonces, ¿no soy un Blank? Preguntó Axis directamente. Así es. No eres ni un vacío ni un psíquico, respondió Malcador. De hecho, en cierto modo, tu alma está proyectada a la disformidad, como la de cualquier otro de los innumerables humanos comunes del imperio. Malcador explicó que hacía mucho tiempo había entrado en la disformidad con sus poderes psíquicos y había observado la proyección del alma de Axis allí. El alma de Axis era inusualmente tranquila, tan simple y ordinaria que nunca atraería la atención de ningún demonio o entidad maligna. Un alma tan humilde y corriente, pero que habitaba un cuerpo de poder abrumador y violento en el universo material. Si no fuera por el hecho de que el ki de Axis podía resistir parcialmente la influencia corruptora de la disformidad, lo que le otorgaba una mayor resistencia a la disformidad, entonces, en verdad, su alma era casi indistinguible de la de un humano normal. Pero eso fue perfecto. Si no atrajera la atención de los demonios, no se convertiría en el objetivo de esos dioses del caos en un futuro cercano. Su alma no se parecía en nada a la de un primarca, aquellas brillaban en la disformidad como faros, faros que atraían la mirada interminable de los demonios. Bueno, parecía que los Saiyajin realmente no eran aptos para cuestiones de la mente o el alma. Incluso el legendario Super Saiyan Broly alguna vez fue controlado por ciertos medios tecnológicos. No era un Super Saiyan natural, sino uno que había sido transformado más tarde a través de la tecnología de mejora genética del emperador. Originalmente, él era solo un guerrero Saiyan común y corriente de clase baja, por lo que su alma no era nada particularmente fuerte. Incluso entre los Super Saiyans naturalmente dotados, sus almas no eran especialmente poderosas. De hecho, en el mundo de Dragon Ball, incluso la muerte era poco más que obtener un halo sobre la cabeza, completamente diferente a las reglas de este universo. Axis, tu verdadero fundamento es tu ki, dijo Malcador con significado. Aunque tu cuerpo ya ha sido mejorado, el ki es la fuente de todo. Debes estudiar este poder con diligencia. Pero, maestro, ¿no dijiste que debería dejar de entrenar de ahora en adelante? Preguntó Axis.
Como un Super Saiyan legendario, incluso uno creado por el hombre, su poder crecía constantemente, lo intentara o no. Te dije que investigaras tu ki, que lo dejaras fluir dentro de tu cuerpo y estudiaras sus otros usos, espetó Malcador. No te estaba diciendo que hicieras entrenamiento físico. Para Axis, entrenar simplemente significaba hacer flexiones con peso, abdominales, dominadas o boxeo de sombra. Este idiota, su cuerpo ya había sido fortalecido hasta su límite absoluto, ¿realmente necesitaba molestarse con esas cosas? ¿Creía que el entrenamiento ordinario podría hacerlo más fuerte? La respuesta era, obviamente, no. Si las personas pudieran superar la mejora genética solo a través del entrenamiento, entonces cada humano ya sería tan fuerte como los custodios. Durante 25 años, el emperador había volcado todos sus esfuerzos en Axis, llevando su genética casi hasta sus límites. Como máximo, podría pulir sus técnicas de combate, aprender a luchar contra diversos enemigos y adaptarse a diferentes entornos. Incluso el entrenamiento de gravedad no ayudaría mucho, ya que el cuerpo de Axis ya había sido llevado a su límite actual y perfecto. Había llegado a un cuello de botella. Sin algún tipo de avance, su cuerpo no se fortalecería. Axis asintió con una expresión algo confundida. Poseía el legendario cuerpo de Super Saiyan, pero su alma era completamente común. Entonces, si un príncipe demonio de Slaanesh realmente quisiera, intentaría poseerlo como una vez lo hizo con Fulgrim. ¿Podría su ki resistir eso? Axis no estaba seguro, y tampoco estaba dispuesto a apostar por ello. No sabía si había alguna manera de fortalecer su alma. Unos días más tarde, el propio emperador le entregó personalmente a Axis un conjunto de servoarmadura Terminator de patrón Aquila dorada. Este traje fue forjado con auramita, un metal extremadamente raro con propiedades defensivas mucho mayores que las del adamantium o la ceramita. El aspecto más notable de la armadura era su casi total inercia cuántica, lo que la hacía extremadamente resistente a las fuerzas de la disformidad. En cuanto a las armas, el emperador había preparado especialmente dos guanteletes de poder para Axis, uno que podía disparar rondas explosivas y el otro capaz de lanzar ráfagas de energía, con la opción de cambiar a meltas o plasma según fuera necesario. Axis, a partir de hoy, eres oficialmente un custodio. Lucharás por el imperio de la humanidad. Axis asintió, aceptando la servoarmadura y los guanteletes de poder del custodio. Este conjunto de armadura de Terminator había sido modificado especialmente por el emperador. Podía adaptarse a la altura de Axis como un traje de batalla, expandiéndose en caso de que Axis experimentara su transformación especial y el tamaño de su cuerpo creciera dramáticamente. Aunque a Axis le gustaba usar trajes de batalla, en los entornos extremos del mundo de Warhammer, con radiación, rayos cósmicos y todo tipo de virus, era demasiado peligroso salir con un traje normal. Su vida era más importante después de todo. Después de otorgarle la armadura a Axis, el emperador también dispuso un poderoso crucero imperial clase invencible para Axis. Axis, junto con 16 guardias custodios y un psíquico especial autorizado, partieron juntos hacia su planeta objetivo. El comandante de este crucero imperial había recibido órdenes secretas del propio emperador. Ningún miembro de la tripulación podía tener contacto con el eje o su grupo. Incluso las habitaciones de Axis y los 16 guardias custodios estaban completamente selladas y se entregaban exactamente 220 raciones cada día. Eje, 16 guardias custodios, más un psíquico autorizado, solo sumaban 18 personas en total, pero necesitaban comida para 220 personas. Esto llevó a algunos marineros a bordo del crucero imperial a especular que los guardias custodios podrían estar escoltando algún tipo de criatura Xenos masiva. Pero tan pronto como comenzaron los rumores, el capitán inmediatamente reprendió a su tripulación y prohibió estrictamente a cualquiera discutir o preguntar sobre el asunto. Si Axis necesitaba comunicarse con el emperador, lo haría a través del psíquico autorizado que lo acompañaba, nunca a través de los astrópatas a bordo del crucero. Esta vez, la única responsabilidad de la Armada Imperial era entregarlos a su destino. A su llegada, el eje y los 16 guardias custodios partirían en una lancha de desembarco. Toda la operación debía mantenerse en secreto. De principio a fin, estos mortales no tenían idea de cuál era su verdadera misión. Este crucero de la Armada Imperial medía 5,5 kilómetros de largo y 0,7 kilómetros de ancho, con más de 60.000 tripulantes.
Aunque una sección de la nave estaba acordonada para el eje y los guardias custodios, claramente no era lo suficientemente espaciosa para un entrenamiento de combate adecuado. Entonces, cada día, Axis solo podía usar su ki a intervalos regulares para reforzar los cuerpos de los guardias custodios. La vida a bordo era terriblemente aburrida. El único consuelo para Axis era la presencia de la psíquica autorizada asignada por el emperador, una impresionante mujer rubia. Cada vez que usaba sus poderes psíquicos, sus ojos brillaban con una tenue luz dorada. Cuando Axis no estaba entrenando su propio ki en sus aposentos, ocasionalmente charlaba con este psíquico. En ese momento, el emperador aún no había ascendido al trono dorado, por lo que los procesos de sanción aún no se habían vuelto tan extremos. ¿Cómo te comunicas con el emperador mientras estás en la disformidad? Preguntó Axis. Los psíquicos autorizados están vinculados al poder psíquico del emperador a través de un contrato especial, utilizando el Astronomicon para transmitir mensajes, respondió la chica psíquica. Pero ella misma no necesitaba tal contrato para hablar con el emperador. Su conexión con él era mucho más profunda que la de cualquier otra persona. Todavía no sé tu nombre. ¿Cómo debería llamarte? Preguntó Axis. Por alguna razón, siempre sintió que había algo inusual en la forma en que ella lo miraba cuando hablaban. Me llamo Casa. El propio emperador me dio este nombre, respondió Casa con un énfasis significativo. Casa, ¿eh? Qué bonito nombre, respondió Axis. Gracias. Dijo Casa. Entonces, Casa, ¿conoces los detalles de esta misión? ¿Y cuál es tu función dentro del imperio? Preguntó Axis. Conozco los detalles de esta misión. Y mi misión es usar mis poderes psíquicos para borrar los recuerdos de todos una vez que la misión haya terminado, para garantizar el secreto. Te seguiré de ahora en adelante, entregando mensajes al emperador en tu nombre y encargándome de algunas tareas de limpieza, explicó Casa. En cuanto a mi identidad, soy una despertada. Oh, gran padre, ¿de verdad podría cumplir tus órdenes? ¿Por qué me asignaron una misión tan extraña? ¿Despierto? Axis estaba un poco confundido. ¿Tenían los psíquicos ese título? ¿Se refería a algún tipo de despertar psíquico o tenía otro significado? Al notar la mirada perpleja en el rostro de Axis, Casa comprendió de inmediato que no tenía idea de lo que realmente era un despertado. Y eso tenía sentido. En todo el imperio, solo un puñado sabía realmente lo que significaba ese título. Entonces, ¿qué eran los despertados? Eran los verdaderos descendientes del emperador, su linaje nacido por medios naturales, los hijos del emperador y los mortales. A diferencia de los primarcas, que eran la descendencia genética del emperador, los despertados eran sus hijos biológicos, heredando poderosas habilidades psíquicas y parte de la fisiología inmortal del emperador. Mientras no los mataran, podían vivir indefinidamente, algo así como un tipo diferente de perpetuo. No eran inmortales, pero nunca envejecían. Fue un regalo del propio linaje del emperador, cuanto más cercano era el linaje, mayor era el regalo. Casa había nacido durante la era de los conflictos de Terra, cuando el emperador todavía luchaba contra señores de la guerra tecnobárbaros. En ese momento, su madre y su padre todavía estaban enamorados, eventualmente, hasta que sucedió cierto evento. Sus llamados 20 hermanos fueron arrojados a la disformidad. Por la persuasión de su madre, ella también había participado en ese evento, usando su poder psíquico para ayudar a su madre. Después de eso, su madre y su padre se distanciaron por completo y el emperador nunca volvió a confiar en los linajes o el parentesco. De hecho, incluso la existencia de Casa fue borrada por el emperador, y ella fue encarcelada en las mazmorras debajo del Palacio Imperial en Terra. No fue hasta hace 10 años que el emperador la liberó, asignándole una misión muy especial. Si tuviera éxito, su título de princesa imperial sería restaurado. Si fracasaba, se enfrentaría a una prisión eterna bajo el palacio. ¿De verdad es tan fuerte tu poder psíquico? ¿Cómo te comparas con Malcador? Preguntó Axis. Si pudiera borrar los recuerdos de una nave entera, eso no era un poder psíquico común y corriente. Malcador es un poco más fuerte que yo, pero un psíquico promedio no es rival para mí, respondió Casa. El poder heredado del verdadero linaje del emperador estaba más allá de la imaginación mortal. Entre todos los psíquicos autorizados del imperio, solo el emperador y Malcador eran más fuertes que ella. Está bien, entonces.
Regreso, asintió Axis, girándose para marcharse. Espere, señor Axis. Lo llamó de repente Casa. ¿Qué es? En el futuro, si alguna vez necesito un favor, ¿me ayudarías? Preguntó Casa. Claro. Ya que el emperador te asignó a mí, haré lo que pueda, respondió Axis. Incluso pensó que podía usar su ki para fortalecer el cuerpo de la chica psíquica. Después de todo, los psíquicos tendían a ser frágiles. Ah, ¿sí? En ese caso, ¿y si quisiera tu semilla genética? Preguntó Casa sonriendo. No soy un primarca. No tengo nada parecido, dijo Axis. Él no era un primarca, así que ¿cómo pudo tener semilla genética? Además, ella era mujer, de todas formas no podía transformarse en Astartes. No ese tipo de semilla genética. Me refiero al tipo que puede crear nueva vida, dijo Casa con una sonrisa. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Axis se quedó sin palabras. Él pensó que solo estaban charlando, pero de repente ella llevó las cosas en una dirección completamente diferente. TL/N. Bueno, el autor describió al despertado como una pieza antigua de la historia, pero lo dudo mucho, ya que no encontré nada relacionado después de buscar un rato. Es bastante obvio que es una teoría de un fan, ya que se menciona que hay 21 primarcas al principio de la historia. Quizás me estoy perdiendo algo. Si alguno de ustedes sabe algo al respecto, por favor, díganlo en los comentarios. Actualización. Entonces, existen. Se llaman Sensei y son una pieza retrospectiva de la historia. Pero existen. Al principio, Axis no entendió muy bien, pero lo último que dijo la chica le dejó todo claro al instante. Este tipo de semilla genética no era ciertamente una semilla genética común y corriente. Su metáfora no podría haber sido más acertada. ¿Eran las psíquicas imperiales tan atrevidas? ¿Querían su semilla genética justo después de conocerse? Axis nunca había creído en el amor a primera vista. En su mundo, la atracción siempre tuvo su raíz en el deseo físico. Tanto los hombres como las mujeres, cuando se sentían atraídos por alguien, generalmente reaccionaban simplemente a su buena apariencia. Él no se consideraba feo, pero estaba lejos de ser lo suficientemente guapo como para hacer que una poderosa psíquica se enamorara de él a primera vista. Entonces, cualquiera que actuara tan atento sin un motivo claro probablemente tenía motivos ocultos. Casa, debes estar bromeando. No entiendo muy bien a qué te refieres, respondió Axis, fingiendo ignorancia. He leído tu expediente. Entraste en el tanque de modificación antes de cumplir 7 años y te despertaste hace poco. Aunque aprendiste mucho sobre el imperio, aún hay cosas que no te han enseñado. Yo podría enseñarte, lo sabes. Ofreció Casa. Según su padre, cuando Axis se sometió a la modificación, hubo innumerables discusiones sobre eliminar su capacidad de reproducirse, lo que lo convertiría en como los demás primarcas. Pero al final no lo llevaron a cabo. El motivo permaneció en secreto para su padre. Sé de qué hablas. No necesito que me lo expliques. Mi tutor, Malcador, ya me instruyó a fondo sobre esos temas, no soy un ignorante. ¿Qué buscas exactamente con todo esto? Vine aquí con la esperanza de tener una conversación amistosa, no de que me molesten, dijo Axis, con una expresión fría. Si Axis alguna vez considerara casarse, preferiría elegir a una noble hermosa, educada, de pura sangre y de aspecto impecable. Solo necesitaba amarlo, nada más. Pero ser psíquica era una elección extremadamente peligrosa. Un error, y podía convertirse en un portal viviente para horrores demoníacos. Un desliz, y podría ser corrompida por los poderes del caos. ¿Quién sabía cuándo podría apuñalarte por la espalda o cortarte la garganta mientras dormías? La precaución es buena, Axis. En ese sentido, has superado tu primera prueba, dijo Casa sonriendo. Si solo fue eso, entonces esta prueba fue completamente inútil, señorita Casa. Felicidades, has reducido mi opinión sobre ti al mínimo, respondió Axis. Incluso consideró si debía pedirle al emperador un nuevo oficial de enlace. Lo siento, pero confía en mí. Siempre estaré a tu lado para ayudarte. Mis poderes psíquicos son un recurso que no puedes ignorar, dijo Casa. Parece que había calculado mal. Este chico distaba mucho de ser ingenuo o inocente, a pesar de haber pasado 24 años en un tanque. Mentalmente, no era nada joven. No debería haber sido tan maduro. Eso espero, respondió Axis simplemente.
Si Axis alguna vez descubriera algún rastro de corrupción del caos en casa, no dudaría en aniquilar a esta psíquica femenina que se encontraba frente a él. A lo largo de los años, había aprendido mucho bajo la tutela de Malcador. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos del caos, Malcador nunca le decía una palabra, sino que inculcaba implacablemente en Axis la llamada verdad imperial. Pero entonces, ¿por qué asignarían a un psíquico tan poderoso para que permaneciera a su lado? Si las habilidades de Casa eran realmente tan poderosas como ella afirmaba, no había forma de que ignorara la naturaleza real de la disformidad. Al ver a Axis alejarse, Casa dejó escapar un suspiro de impotencia. La misión que le había encomendado su padre tenía dos partes. El primero fue guiar a Axis, llevándolo gradualmente a descubrir la amenaza del caos por sí mismo, ayudándolo a comprender el mal que acecha en la disformidad y los peligros de los dioses del caos. Su segunda tarea fue proteger a Axis con sus poderes psíquicos. En ese momento del imperio, aparte de su padre y Malcador, era la psíquica más poderosa. Cuando su hermano menor, también dotado de habilidades psíquicas, regresara, su rango descendería. Pero por ahora, ella era la psíquica más fuerte que el emperador podía asignar a Axis. Su poder psíquico, derivado del propio emperador, no podía ser detectado por las fuerzas del caos, lo que la hacía aún más útil que Malcador en este sentido. Ella podría proteger perfectamente a Axis de la influencia corruptora del caos. El emperador le había encomendado su misión, pero Casa también tenía sus propios pensamientos. Ella nunca quería regresar a esa mazmorra oscura y lúgubre. Recordó la sensación de no tener libertad, prisionera de custodios con armadura negra, aislada de toda conversación, con sus poderes psíquicos sellados. Día tras día, ella languidecía en la desesperación. Era un tormento inimaginable para cualquier persona normal. Así que, si hubiera alguna solución, haría lo que fuera necesario para no volver a ese infierno. Este joven, Axis, era tenido en mayor estima por el emperador que incluso los propios primarcas. Según lo que había revelado el emperador, el poder que poseía Axis debería superar al de la mayoría de los primarcas, de lo contrario, nunca se le habría encomendado la tarea de destruir al segundo primarca. Por eso Casa quería forjar un vínculo con Axis que fuera más allá de la mera amistad. Si alguien no pudiera protegerse a sí mismo, su instinto lo llevaría a buscar a alguien más fuerte que él para protegerse. Si pudiera formar una alianza matrimonial con Axis, su relación sería aún más segura. Quizás si esta era la verdadera intención de su padre. De lo contrario, el emperador nunca le habría contado todas estas cosas. Esta fue la brillantez sutil de los que estaban en el poder. Le había dejado claro que Axis era su único salvavidas, pero le dejó todas las decisiones en sus manos. Nada era forzado, todo era decisión suya. Acercarse a Axis era inevitable, pero parecía que este muchacho no se dejaría conquistar tan fácilmente. Aún así, pasar a lo que pasara, tenía que aprovechar esta oportunidad. No podía permitirse repetir el mismo error tonto, pues el anterior ya le había costado caro. Incluso si no podía convertirse en la persona más cercana a Axis, estaba decidida a convertirse en su camarada más confiable. Durante los siguientes 2 meses, además de ayudar a los custodios a fortalecer sus cuerpos, Axis también ayudaría ocasionalmente a Casa con mejoras físicas. Su relación parecía haber vuelto a la normalidad. Casa ya no molestaba a Axis. Cada día, simplemente lo saludaba de manera amistosa. 2 meses después, el acorazado imperial finalmente llegó al sistema estelar objetivo. A estas alturas, ya había más de una docena de acorazados lobos espaciales presentes. Entre ellos, la nave más grande, el acorazado clase Gloriana, el buque insignia de Le Mans Rouge, el mismísimo Rey Lobo y la legión de los lobos espaciales ya estaban aquí. ¿Rus también está aquí?, preguntó Axis sorprendido. ¿No me dijeron que esta misión la llevaría a cabo yo solo? Dado que ella había sido desplegado, y había un poderoso psíquico responsable de borrar las memorias de todos en la nave después, habría sido redundante enviar también a su viejo barato. Espera un minuto. Tal vez había otra posibilidad, tal vez esta misión en realidad estaba destinada a ser llevada a cabo por él y Rus juntos. Tal vez el emperador había planeado todo de antemano, y después de esta misión, finalmente se le permitiría regresar a los lobos espaciales. Una repentina revelación golpeó a Axis y miró a Casa, que estaba a su lado. Ella era a quien el emperador había enviado para esta misión.
Al notar la mirada cambiante de Axis, Casa sonrió y habló. Axis, después de que esta misión termine, regresarás con los lobos espaciales. Tu padre solo está aquí para encargarse de las consecuencias. No era suficiente simplemente borrar los recuerdos de todos en la nave, los mundos imperiales cercanos, algunos de sus residentes, incluso ciertas tropas imperiales regulares, todos necesitarían ser purgados. Esto era para garantizar que ninguna persona recordara nada sobre la Segunda Legión. Ni siquiera el más leve rumor podía sobrevivir. ¿Quieres decir que esta vez no se trata solo de destruir la Segunda Legión? Axis preguntó. ¿Acaso los ejércitos mortales bajo su mando y los civiles de los mundos imperiales cercanos también deben ser destruidos? De repente, Axis se dio cuenta de algo. En ese pozo negro de universo, el caos podía ser repugnante, pero el imperio del emperador no era mucho mejor. Si hubiera que comparar, entonces el imperio fundado por el emperador era como el primer nivel del infierno, mientras que los mundos gobernados por el caos eran la 18ª capa. Los humanos comunes y corrientes del imperio difícilmente podían aspirar a vivir una buena vida, incluso si no hacían nada malo. Y eso fue solo en la era de los 30.000. Las cosas solo empeorarían y se volverían más horribles en el momento de los 40.000. En comparación, el bien mayor del imperio To realmente ofrecía una vida mucho mejor para la gente común, que era precisamente la razón por la que atraía a tantos humanos y razas xenos. Realmente fue así de atractivo. En teoría al menos, los ciudadanos básicos vivían mucho mejor que aquellos bajo el imperio. Al aprovechar no solo a los humanos sino también a otros xenos, los Tau incluso lograron conjurar a su propia diosa Tauba, aunque los propios To casi no tenían potencial psíquico, la diosa fue creada casi en su totalidad gracias a los esfuerzos de otras razas, siendo los humanos los que más contribuyeron. Esto por sí solo demostraba el gran potencial de la raza humana. El emperador había recibido 10.000 años de veneración de toda la humanidad, y eso bastaba para convertirlo en una existencia que rivalizaba incluso con los 4 grandes dioses del caos. Axis no pudo evitar pensar. ¿Qué pasaría si, solo qué pasaría si, él mismo aceptara las oraciones y la adoración de la humanidad? ¿Sería capaz de convertirse en un verdadero Super Saiyan Dios? Para convertirse en un Super Saiyan Dios, 5 Saiyans justos necesitaban canalizar su energía en otro Saiyan, creando así un dios de toda la raza. Esa condición no parecía tan difícil, pero en el universo de Waramer, era básicamente imposible, incluso si engendrara hijos con mujeres humanas. Incluso si engendrara Saiyans mestizos, aún así no tendrían ki. Solo él lo poseía, por lo que convertirse en un Super Saiyan Dios era imposible. Si se apegaba a la ruta pura de Super Saiyan, entonces Super Saiyan 4 probablemente sería su límite, incluso con la forma legendaria de Super Saiyan, no cambiaría las cosas. El legendario Super Saiyan era raro y preciado, pero no era Broly de la nueva película, capaz de ejercer el poder del gran simio en forma humana. Tras luchar tan solo 30 minutos, Broly podía pasar de ser un Saiyajin común a un poderoso Super Saiyajin azul. Axis era un Super Saiyajin legendario, pero no era Broly. En el mejor de los casos, estaba al nivel de Kale, el Saiyan Berserker, un Super Saiyan legendario formado después del hecho. El Super Saiyan era puro poder físico, mientras que el Dios Ki era el dominio preciso del Ki, una ascensión integral, una transformación completa del yo. Tal vez debería pensar en otra cosa, como convertirse en un dios de la guerra o en un dios de la destrucción. Así es. En nombre del emperador, ejerceremos la santa autoridad que nos ha concedido y llevaremos a cabo el exterminatus. Pero no seremos nosotros quienes lo ejecutemos, será tu padre, Leman Russ, dijo Casa. Axis parecía un poco distraído en este momento, estaba pensando en su padre o tal vez simpatizando con los civiles inocentes que estaban a punto de ser aniquilados. Entiendo. Vamos a ver a mi padre, asintió Axis. Su respuesta sorprendió a Casa. Ella esperaba que Axis al menos intentara abogar por esa gente común, pero no había tal intención, ni una pizca de emoción. No le conmovió en absoluto el inminente exterminatus, aun cuando significara la muerte de decenas de miles de millones. Y todo por el bien del secreto. Lo que Casa no sabía era que a los Saiyajin no les importaba la vida de los demás. No eran de los que desbordaban compasión. Los Saiyajin nacieron verdugos a sangre fría, exterminadores, el propio Axis había destruido todas las especies vivientes de un planeta cuando tenía solo 4 años.
Vamos a ver a tu padre, dijo Casa, y fue a preparar una nave de desembarco para dirigirse al acorazado clase Gloriana de los globos espaciales. Una pequeña lancha de desembarco despegó de su acorazado y alcanzó rápidamente al acorazado clase Gloriana. Después de ejecutar una verificación de datos e identidad, la gran nave abrió su hangar, permitiendo que la nave atracara en su interior. En ese momento, en el mando central del Gloriana, el Rey Lobo estaba con sus hijos, discutiendo el plan para esta misión. Entonces, de repente recibieron una orden del Imperio. Un escuadrón de custodios llegaría para ayudar con la operación Exterminatus. Gran Padre Lobo, ¿le preocupa al Padre de todo que no podamos con esta tarea? Incluso ha enviado un escuadrón de custodios. Un capitán de los lobos espaciales miró a Rus y preguntó. Desde su fundación, los lobos espaciales habían servido como verdugos del emperador durante más de 20 años y nunca habían fallado en una misión. Pero llevar a cabo un exterminatus contra un primarca fue una novedad. Gran Padre Lobo, ¿realmente tenemos que llevar a cabo el exterminatus en civiles indefensos? Dentro de la Legión, había unos cuantos que se oponían a masacrar a inocentes. Esta vez es diferente. Después de todo, estamos tratando con uno de mis hermanos. El emperador probablemente duda que pueda manejarlo solo, así que envió a los custodios para apoyarlos. En cuanto a la orden de exterminatus, es una orden del emperador. Solo tenemos que obedecerla, respondió Rus. Purificar a un primarca no era una cuestión sencilla. Y esto nunca se podía permitir que se filtrara. Llevar a cabo el exterminatus era una necesidad. En ese momento, 16 custodios llegaron junto a Axis y Casa, entrando en el corazón del acorazado clase Gloriana. Axis no se había quitado el casco inmediatamente, por lo que cuando entró en el gran salón, Rus no lo reconoció al principio. Bienvenidos, honorables enviados de los custodios. Rus asintió a los custodios reunidos, y luego su mirada se posó en Axis. Había algo un poco extraño en este custodio, ¿por qué era tan bajo? Aunque medir un poco más de 2 metros de altura era lo normal para un Astartes, en un salón lleno de custodios, todos de más de 3 metros, Axis parecía un enano. Pero llevaba una servoarmadura dorada, y esos enormes guanteletes de poder a sus costados eran inconfundibles. Además de eso, estaba claramente liderando el grupo, este pequeño custodio era obviamente su comandante. De repente, los ojos de Rus se posaron en la cola peluda y tupida que rodeaba la cintura de la armadura. Y en un instante, Rus recordó a cierto muchacho al que una vez le había cortado la cola. Habían pasado 24 años desde aquel día. Mi pequeño cachorro de lobo, ¿eres tú? Preguntó Rus con la voz cargada de emoción. Jaja. Si no hubiera mostrado la cola, seguro que no me habrías reconocido, ¿verdad? Axis le sonrió a Rus y finalmente se quitó el casco. Incluso después de más de 2 décadas de separación, Axis todavía parecía un joven de 18 años. Gracias a la modificación genética, apenas mostró signos de envejecimiento. Además de eso, el cuerpo natural de Saiyan significaba que, después de llegar a la edad adulta, su apariencia nunca cambiaba, siempre luciría tan joven como el día en que maduró. Rus soltó una carcajada estruendosa y avanzó a grandes zancadas, con los brazos abiertos, y levantó a Axis una vez más. Incluso con poco más de 2 metros de altura, Axis parecía un niño pequeño en los enormes brazos del Rey Lobo de casi 4 metros de altura. Anda ya. Ya estoy así de grande. ¿Podrías bajarme, por favor? Dijo Axis, medio exasperado. Fue un poco vergonzoso que un gigante me sostuviera así. Axis lanzó una rápida mirada a los custodios que habían venido con él, pero ninguno de ellos siquiera pestañeó. Toda la escena fue bastante cómica, pero los custodios estaban entrenados para mantener sus expresiones perfectamente neutrales, ninguno de ellos se burlaría jamás de su comandante, incluso en un momento como este. Jajaja. Mi pequeño cachorro, el padre de todo me ha dado una verdadera sorpresa. Planeaba volver a la Sagrada Tierra el año que viene a buscarte, pero aquí estás, ya corriendo por tu cuenta. ¿Ya te convertiste en custodio? ¿O tu modificación está a medio terminar? ¿Por qué sigues siendo tan pequeño? Rus bajó a Axis y le dio una palmadita alegre en el hombro, con una amplia sonrisa. No fue exactamente lo que esperaba. ¿Por qué era Axis tan bajo? Tenía la misma altura que un Astartes normal. ¿Podría ser que su aumento de custodios aún no estuviera terminado? Mi modificación está completa.
En cuanto a mi altura, atribuyámoslo a una pequeña ventaja racial mía. Después de todo, tener esta altura facilita encontrar esposa, ¿no? Axis no mostró vergüenza de su estatura de 2,5 metros, golpeándose el pecho. Para él, esa era la altura perfecta. Entre la gente común, era la viva imagen de un hombre fuerte. Y cuando Axis usó su transformación de Super Saiyan, su altura aumentaría, junto con su constitución y peso. De hecho, si realmente quisiera, podría alcanzar la altura de un custodio normal. ¿Entonces estás pensando en buscar esposa? ¿Quieres que te busque una escudera fenrisiana fuerte? Exclamó Rush entre risas. Te garantizo que te dará un cachorrito sano y fuerte. Ay, por favor. ¿Hay alguna belleza en Fenris? Axis puso los ojos en blanco. Con las brutales y gélidas condiciones de Fenris, las mujeres parecían iguales a los hombres, anchas y robustas. Ahora que estaba en el universo de Waramer, y tenía fuerza y estatus, pensó que bien podría encontrar a alguien bonita. ¿Cómo que no hay? Además, las mujeres de otros lugares no son lo suficientemente fuertes. Protestó Rush. Las delgadas parecen que se las llevaría el viento, y están tan débiles que apenas pueden levantar un cubo de agua. No sé, me gusta ese tipo, respondió Axis encogiéndose de hombros. ¿Quién carajo querría una esposa más grande y más dura que él? Tal vez no fuera tan malo después de todo. Rush dejó escapar otra risa profunda, dándole una palmada en el hombro a Axis. La verdad es que nunca le habían importado demasiado las mujeres. La confusión y la inquietud de la adolescencia siempre le habían sido ajenas. Así era como el emperador creó a los primarcas, tranquilos y fríos, nunca perturbados por los instintos básicos. Incluso Fulgrim, el tercer primarca en regresar, solo se había casado con unas pocas mortales por motivos políticos. El amor nunca había formado parte de ello. Siempre se trataba de política. Entonces, ver a su cachorro de lobo realmente interesado en las mujeres. Qué bien, de hecho, qué bien. Al menos el chico no era solo otra máquina de guerra sin emociones como la mayoría de los primarcas y marines espaciales. Tenía una chispa de humanidad. Ejem. Señor Axis, ¿no debería estar ya leyendo las órdenes del emperador? Interrumpió Casa con frialdad desde un costado. ¿En serio? Estos dos están hablando de este tipo de cosas, y nada menos que delante de todos. Bien, volvamos al trabajo, papá. Mi modificación de custodio está completa. Estoy aquí bajo las órdenes del emperador para ayudarte a derrotar al segundo primarca. Después de esta misión, lideraré a mis 16 custodios para que sirvan a tus órdenes. Esta fue la recompensa del emperador para Rush. Una nave más rápida que la luz, nuevas armas de energía y estos custodios como símbolos de la autoridad imperial. A veces, ayudaban a Rush a llevar a cabo las misiones especiales del emperador. ¿De verdad? Parece que tu fuerza ya ha superado la mía, dijo Rush con una sonrisa irónica. Axis asintió, si no fuera lo suficientemente fuerte, el emperador no lo habría enviado. Lo entiendo. Contigo y tus 16 custodios, tengo plena confianza en derrotar a mi hermano, suspiró Rush. ¿Quién querría ser verdugo? ¿Quién querría ser quien mate a su propio hermano? Pero alguien tenía que hacerlo. Entre todos sus hermanos, Rush siempre había interpretado el papel de la bestia salvaje, el bárbaro. Era el más indicado para esta tarea. Él ya sabía lo que sus hermanos pensarían de él una vez que todo esto terminara. Axis pareció percibir lo que Rush sentía detrás de su suspiro. Su padre podía parecer rudo y crudo, pero debajo de esa superficie había una sabiduría aguda. Papá, esta vez me encargaré del segundo primarca. Tú ocúpate de todo lo demás, dijo Axis. Para los extraños, Rush no parecía más que una bestia salvaje, un monstruo, aunque en realidad solo fingía serlo. Rush poseía una gran sabiduría. Después de que Rush se ocupara del segundo primarca, ¿cómo lo verían los demás primarcas? No hacía falta pensar mucho para adivinar la respuesta. Incluso en la era de los 40.000, había un chiste popular. Si los lobos espaciales vinieron por ti, aún podrías tener una oportunidad de explicarte, pero si llegaron los ángeles oscuros, significaba que tus días estaban contados. Tanto los ángeles oscuros como los lobos espaciales eran las manos elegidas por el emperador para el trabajo sucio y agotador. La única diferencia era que las misiones de los ángeles oscuros solían ser mucho más sucias y a menudo resultaban en poco más que la aniquilación total. ¿De qué hablas?
Esta es una misión que me encomendó el emperador. Debería derrotar a mis propios hermanos, declaró Rus. Después de que el resto de sus hermanos regresaron gradualmente, Rus se dio cuenta de algo: su talento de combate parecía un poco superior al de ellos, y su destreza física también los superaba por un pequeño margen. El emperador ya había explicado la razón de esto. Rus había sido bautizado por el ki de Axis, lo que había fortalecido considerablemente su cuerpo. Esta es una orden directa del emperador. Padre, tu trabajo es ayudarme a eliminar a la segunda legión. Debo derrotar al segundo primarca, dijo Axis. Él no estaba bromeando. Incluso sacó una orden de misión firmada personalmente por el propio emperador. La razón por la que Axis fue enviado aquí fue para asegurar la destrucción completa y absoluta del segundo primarca. Cuando Rus vio la firma personal del emperador en ese documento, su expresión cambió. Entiendo. Has recorrido un largo camino, descansa un poco. Mañana nos ocuparemos de esos traidores juntos. Axis, ven conmigo. Hace siglos que no nos vemos, dijo Rus, agitando la mano. Ordenó a unos cuantos lobos espaciales que escoltaran a los custodios y a casa, mientras él llevaba a Axis a sus aposentos privados. Había cosas que necesitaba hablar con su hijo. Mi pequeño cachorro. Esta vez no puedes actuar. Si los demás primarcas descubren que mataste a uno de sus hermanos, las consecuencias serán nefastas, dijo Rus, mirando seriamente a Axis. Axis tenía un futuro brillante por delante. Si se supiera que él fue quien mató al segundo primarca, y los otros primarcas se enteraran, las cosas se pondrían muy difíciles para él. Sería incluso peor que si el propio Rus lo hubiera hecho. Como primarca, si Rus mataba a otro primarca, al menos podría alegar que actuaba bajo las órdenes del emperador. Puede que a los demás no les gustara, pero no sería un gran problema. Pero para Axis, fue diferente. Solo era un custodio, no un primarca. ¿Con qué derecho podía estar por encima de los primarcas? Los primarcas, después de todo, eran los seres más fuertes de todo el imperio, aparte del propio emperador. No era que Rus quisiera desafiar la orden del emperador, más bien, temía que esta misión fuera demasiado peligrosa para el eje, ya que pondría a todos los primarcas en su contra. Pero esta es una orden del emperador, ¿no debería obedecerla? Respondió Axis con una sonrisa, respondiendo con una pregunta propia. Fue como cuando Freezer dio una orden: ¿podrían los Saiyajin negarse a obedecer? Para Axis, la orden del emperador era como una orden de Freezer. Rus permaneció en silencio por un momento y dijo en un tono sombrío: entiendo. Entonces serás tú quien acabe con el segundo primarca. Yo me encargaré de las consecuencias. En realidad, aún había una manera de manejar la situación. Esta vez, Rus podría asumir la culpa de otra manera, desviando las sospechas y el odio de los primarcas hacia sí mismo en lugar de hacia Axis. Esta misión era ultra secreta. Mientras los lobos espaciales no filtraran nada, en teoría, nadie sabría que Axis fue quien mató al segundo primarca. El propio emperador podría incluso decirles a los otros primarcas que el segundo simplemente desapareció durante la guerra de Rangdan. Pero la gente no era tonta. A veces, todavía se encontraban algunas pistas aquí y allá. Y todas esas pistas apuntarían a Rus. Nadie jamás sospecharía de Axis, siempre volvería a Rusia. Esta era su manera de proteger a Axis. De hecho, Rus incluso sospechaba que el motivo por el que le habían asignado esta misión era precisamente asumir la responsabilidad por Axis. Fue la voluntad del emperador. Bueno, papá, hablemos de otra cosa. ¿Aún tienes mis cosas?, preguntó Axis. Antes de dejar a Rus, Axis se había asegurado de confiarle las semillas de Saibaman y el cofre del rey Vegeta, en lugar de llevarlos a la Sagrada Tierra. Esas eran cosas que no podía permitir bajo ningún concepto que se expusieran. Siempre he tenido tus cosas cerca. Espera, te las traeré, respondió Rus, asintiendo hacia Axis. Se giró y caminó hacia su gabinete, abrió una caja fuerte y sacó las pertenencias de Axis. Todo lo que Axis había dejado atrás siempre estuvo bajo el cuidado personal de Rus. Si viajaba, lo guardaba en sus aposentos privados a bordo del acorazado clase Gloriana. Cada vez que regresaba a Fenris, los guardaba en su propia habitación. Axis asintió y tomó la caja fuerte de Rus. Al abrirlo, vio las semillas de Saibaman y el cofre codificado del rey Vegeta, ambos perfectamente intactos.
Axis, ¿qué son exactamente estas semillas verdes? Preguntó Rus, con curiosidad. Después de llevarlas consigo durante tanto tiempo, los sentidos psíquicos de Rus pudieron captar fácilmente el poder oculto dentro de estas semillas verdes. Era una fuerza poderosa, una que alguna vez había sentido en el propio Axis. Son valiosos, papá. Son un tipo de monstruos biológicos llamados Saibamen, con un poder de combate extremadamente alto, explicó Axis, enfatizando la palabra extremadamente. Los Saibamen fueron increíblemente útiles. Cuando los guerreros Saiyan de élite iban en misiones, a menudo llevaban a estas criaturas con ellos. Mientras fueras lo suficientemente fuerte, los Saibamen nunca desobedecerían tus órdenes, ni siquiera si les dijeras que se suicidaran. Si de verdad son monstruos tan aterradores, ¿puedes controlarlos? Preguntó Leman Russ, asintiendo en señal de comprensión tras la explicación de Axis. Antes no podía, pero ahora puedo controlarlos perfectamente. Son extremadamente violentos y brutales por naturaleza, pero siempre se someterán a un ser más fuerte que ellos. Aunque les ordenaras morir, no dudarían en hacerlo, respondió Axis. Vinieron del mismo lugar que tú, ¿verdad? ¿Pueden estos Saibamen usar ki? Russ se acarició la barbilla, pensando en voz alta. ¿Usar ki? Axis miró a su padre y luego bajó la vista hacia las semillas de Saibaman que tenía en la mano. Tal vez, solo tal vez, estos tipos también podrían usar ki. Después de todo, habían cruzado del mundo de Dragon Ball al igual que él. Si Axis había conservado su habilidad para usar ki, ¿sería posible que los Saibamen también lo hubieran hecho? Dado que él mismo poseía ki, no había razón para que un Saibaman no lo tuviera. Después de todo, estas criaturas vienen directamente del universo de Dragon Ball. Axis, ¿en qué estás pensando? Estos Saibamen deberían tener ki, ¿verdad? Preguntó Russ. Deberían tenerlo, pero primero me gustaría hacer un experimento. Papá, ¿tienes tierra de buena calidad? Preferiblemente rica en nutrientes, respondió Axis. No había momento como el presente. Axis quería plantar un Saibaman ahora mismo. Si lograba cultivar un Saibaman lo suficientemente fuerte, tal vez incluso podría usarlo para trabajos sucios, por ejemplo, aferrándose al segundo Primarca y autodestruyéndose, haciéndolo pedazos. Tierra de alta calidad. El Razunkel tiene una sala de cultivo especial donde cultivamos algunas verduras. La tierra allí es excelente, tierra negra. ¿Servirá? Sugirió Russ. Un acorazado de clase gloriana era enorme. Necesitaba mantenerse en misiones largas, por lo que tenía sentido tener instalaciones para cultivar alimentos frescos a bordo. En la cámara de fotosíntesis, incluso habían construido un pequeño sol artificial, creando un espacio donde las verduras podían prosperar y la tripulación podía disfrutar de productos frescos. Perfecto, papá. Que alguien traiga un poco de esa tierra y también la mejor solución nutritiva que tengas en el barco, dijo Axis. Para cultivar un Saibaman de primer nivel, no solo era esencial contar con un suelo de calidad, sino que también era imprescindible contar con una solución nutritiva de primera calidad. El medio de cultivo que Axis había traído del planeta Vegeta era en realidad un producto producido en masa, y a decir verdad, no era tan bueno. Además, después de 20 años almacenado, es posible que ya haya caducado. Los Saibamen eran resistentes y podían sobrevivir solo con agua. Incluso las soluciones nutritivas inventadas por los humanos en la era espacial servirían. Russ asintió e inmediatamente convocó a unos cuantos lobos espaciales. Les susurró algunas instrucciones, y ellos asintieron antes de partir. Pronto llegaron varios marines espaciales, que trajeron unos cuantos tanques enormes, cada uno de varios metros de altura, a los aposentos de Russ, junto con varios barriles grandes de la mejor solución nutritiva de la nave. Muy bien, empecemos. ¡Qué curiosidad! Dijo Russ, visiblemente intrigado. Después de todo, aparte de Axis, este sería otro ser vivo que potencialmente podría manejar ki, definitivamente lo estaba esperando con ansias. Axis asintió. Sacó una semilla verde, agarró un palo, hizo un agujero en la tierra negra y plantó la semilla dentro. Después de cubrirlo cuidadosamente con tierra, vertió sobre él una generosa cantidad de solución nutritiva. Mientras el líquido se filtraba en la tierra, no pasó nada. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 3, 4, y nada pasó. Axis frunció el ceño. Eso no tenía sentido.
Según el manual, Saibamen debería surgir del suelo en cuestión de un minuto, a veces en solo unas pocas docenas de segundos. Les había proporcionado muchos nutrientes. Estas cosas podían crecer incluso en los entornos más duros, a veces sin necesitar nada más que agua. Simplemente no sería tan potente, eso era todo. Y aún así, nada. ¿Qué pasa, Axis? ¿Cuánto suelen tardar en crecer estas cosas? Preguntó Rus. Este método de crecimiento basado en plantas le recordó a una criatura que había conocido no hacía mucho tiempo, un monstruo increíblemente salvaje conocido como el orco. Los orcos tardaron meses en crecer. ¿Acaso esta cosa también necesitó meses? Debería haber brotado en un minuto, pero no hay absolutamente ningún movimiento, respondió Axis. Quizás la semilla se echó a perder por haber estado guardada tanto tiempo, sugirió Rus. Imposible. Las semillas de Saibaman nunca se echan a perder. Pueden mantenerse viables durante cientos de años, insistió Axis. Colocó su mano sobre el suelo, con la intención de sentirlo usando su propio ki. Podía sentir la semilla verde debajo, absorbiendo la solución nutritiva, pero no reaccionaba, era como si faltara algo vital que le impedía atravesar la superficie. De repente, tan pronto como la semilla verde entró en contacto con el ki de Axis, comenzó a absorberlo con avidez. Fue como si un hombre que se estuviera muriendo de sed en el desierto de repente encontrara agua, desesperado y hambriento del ki de Axis. Esto dejó todo claro para Axis. En el universo de Dragon Ball, el ki era la base de todo, incluso el origen del propio cosmos. Todas las cosas poseían ki. Por eso los Saibamen podían plantarse en el suelo y brotaban con solo un poco de agua, porque el mundo de Dragon Ball estaba rebosante de ki. Pero aquí, en el universo de Waramer, no existía el ki. No importaba lo bueno que fuera el suelo o cuánta agua recibiera, sin el estímulo del ki, la semilla de Saibaman simplemente no podía crecer. Pero el ki de Axis era el alimento perfecto. Axis inmediatamente aumentó el flujo de su ki, y la semilla verde finalmente comenzó a hincharse y crecer. Unas pocas docenas de segundos después, una criatura con piel verde, 3 garras en sus manos y pies y una cabeza con forma de repollo gigante apareció frente a Rus y Axis. ¡Guau! ¡Guau! ¡Chao! Gritó el Saibaman al aparecer, mirando a su alrededor antes de arrodillarse rápidamente frente a Axis. Este era quien lo había plantado en la existencia, su amo. Rus miró al Saibaman con curiosidad. Su cabeza era diminuta. Este pequeño monstruo verde ni siquiera es tan alto como un humano adulto, apenas mide 1,5 metros. ¿Estás seguro de que es fuerte? Claro. Déjame comprobar su potencia, dijo Axis, tomando un explorador. Apuntó al Saibaman, presionó el botón y sonaron una serie de pitidos. La lectura mostró una potencia de combate de 1300. Eso fue 100 puntos más alto que el Saibaman promedio. Gracias a la tierra de calidad de Rus, la abundante solución nutritiva y el propio Ki Super Saiyan de Axis, este había crecido particularmente bien. No te preocupes, papá. Su nivel de potencia es de 1300, más fuerte que el de la mayoría de los custodios. ¿Puede usar Ki? Preguntó Rus. Forma un Ki en tu mano, ordenó Axis al Saibaman. La pequeña criatura verde asintió, extendió una mano con garras y una bola dorada de Ki se formó en su palma. Ahora, muéstranos una explosión de tu ki, ordenó Axis. La criatura verde asintió nuevamente, apretó los puños, adoptó una posición de combate y con un fuerte rugido, desató una aura blanca de energía a su alrededor. Este sí que es el poder del ki. Increíble. Este pequeño monstruo sí que posee ki. Rus miró al Saibaman con asombro. Las apariencias realmente engañaban. ¿Quién hubiera imaginado que una criatura que parecía un soldado común y corriente podría derrotar a un custodio?